Hemos venido a darle lo mejor, Señor. Lo mejor de nuestras vidas. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Te entregaré mi amor entero, los sueños que logré alcanzar. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos hoy ante tu altar nuestras coronas. Queremos darte lo mejor de nuestras vidas. Traemos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Traemos solo las primicias, pues tú mereces lo mejor. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mi vida. Te daré lo mejor cada día. Será mucho más que una canción. Mi obediencia es mi mejor adoración. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor de mí. Te daré lo mejor. Te daré lo mejor a ti.
Gracias, Padre, por hacer lo imposible posible para usted. Gracias, Padre. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda la gloria, tuyo es todo el honor. Jesucristo, reinas con poder, soberano, victorioso Rey. Ni la muerte pudo detener tu poder para vencer. Dios de lo imposible, te adoramos. Eres invencible, soberano. Tuya es toda
Tuya es toda la gloria y tuya toda la exaltación. Maravilloso Jesús. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. Y no hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hacen suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno eternamente, digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. Señor Jesús, tú eres digno, eternamente digno, impresionante, digno. Solo ante ti yo me inclino. No tengo nada para ofrecer, nada que te pueda sorprender, solo un corazón quebrantado una y otra vez. No hay nada que me enamore más, nada que me apasione más, solo tu presencia, solo tu mirada me hace suspirar. Me inclino ante ti, Rey que perdona multitud de errores. Me inclino ante ti, digno
solo ante ti.
Gracias, Padre, te damos porque tu amor ha sido maravilloso para con nosotros. Tu paciencia, tu misericordia están cada mañana. Cada día podemos ver el amor que tú tienes para con nosotros. En mi corazón hay agradecimiento por tu bondad. Te adoramos, te exaltamos, porque tu mano hasta el día de hoy nos ha sustentado, nos ha dado la fuerza necesaria para seguir adelante. Has visto aún nuestras propias angustias ahí en la habitación, en lo secreto, en lo cerrado. Ahí cuando nosotros conversamos con la almohada, ahí estás tú, Señor, escuchando cada palabra, viendo cada lágrima, viendo ese instante que quizás hemos tenido temor. Como humanos muchas veces nos podemos llenar de temor, de angustia. Nos podemos estar preguntando qué va a pasar mañana, qué va a ocurrir mañana, cómo haré para ver el plato de comida en la mesa. Pero ahí en lo secreto viene tu palabra dándonos aliento, enseñándonos que cada día tiene su propio afán, cada día tiene su propia preocupación. Y tú sigues siendo el mismo Dios de ayer, lo sigues siendo hoy y lo seguirás siendo mañana y siempre. Por eso en nuestro corazón hay agradecimiento, hay gratitud, y te exaltamos, te entronamos y te damos el lugar que te corresponde. Gracias, Padre, gracias por tu amor, gracias, Hijo, gracias por tu sacrificio en la cruz del Calvario, y gracias, Espíritu Santo, porque tú eres nuestro consolador, tú eres quien nos reanima, quien das esfuerzo alcanzado. En el nombre de Jesús, hoy disponemos nuestros corazones para recibir el mensaje que tú tienes para nosotros. Te pido, Padre, que nuestros corazones sean tierra que den fruto al 100, al 60 y al 30 por uno. En el nombre de Jesús, te bendecimos y te exaltamos. Amén y amén. Muchas gracias, hermano, muchas gracias, hermana, por estarnos acompañando. Estamos muy agradecidos hoy poder llegar hasta sus hogares con este mensaje. Bueno, Dios ha decidido que nos reunamos de esta manera, que estemos en casa, que la iglesia haya cambiado su domicilio y poder estar exaltando al Rey de Reyes desde nuestros hogares. Quiero invitarle que tome este tiempo para reunir a su familia. Si usted está en la cocina, está en la habitación, busque un punto donde usted pueda sentarse y recibir el mensaje de la palabra de Dios. Traiga a su esposo, a sus hijos, traiga, si usted está solo ahí, traiga a su mamá para poder recibir el mensaje de la palabra de Dios. La iglesia está en casa, así lo ha decidido el Espíritu Santo, así lo ha decidido el Señor, y nosotros somos fieles y estamos aquí. La iglesia, nuestra iglesia está haciendo el esfuerzo para que este mensaje pueda ser llegado hasta nuestros hogares. Nos sentimos muy, muy agradecidos. Aviva el fuego que hay en ti. Necesitamos mantenernos constantes buscando el rostro de Dios. Las circunstancias hoy en día han cambiado mucho. Llevamos meses de no podernos reunir y deseáramos poder estrechar su mano y podernos nuevamente congregar. Pero la circunstancia no lo permite. Somos una comunidad muy responsable y acatamos las orientaciones que nos hacen los expertos. Por eso hemos tomado la decisión de poder estar la iglesia desde casa. Ocurre circunstancias en nuestra vida que vienen y apagan esa llama que Dios ha depositado en nosotros. El libro de Mateo nos enseña que una vez se le acercaron a nuestro Señor Jesucristo para preguntarle sobre señales antes del fin. Los discípulos estaban interesados en saber cuáles eran las señales que iban a ocurrir antes que viniera el fin. Entonces nuestro Señor Jesucristo empieza a dar un sinnúmero de señales y lo denomina como principios de dolores. Y lo que estamos hoy viviendo, la realidad del contexto que estamos viviendo,
se llaman principios de dolores. Eso ya estaba en la Sagrada Escritura. Y en el libro de Mateo, capítulo 24, versículo 9 en adelante, nuestro Señor Jesucristo nos empieza a enseñar cuáles son estas señales. Y dice, entonces los entregarán a tribulación y los matarán y serán aborrecidos por todas las naciones por causa de mi nombre. Entonces muchos tropezarán y se traicionarán unos a otros y se aborrecerán unos a otros. Nuestro Señor Jesucristo está hablando de una persecución que viene para la iglesia. Ahora, esta persecución ha sido histórica en la iglesia. Desde el tiempo de los Hechos de los Apóstoles, la iglesia ha sufrido persecución en su momento por el emperador Nerón. Y históricamente la iglesia y el pueblo de Dios ha sufrido persecuciones. Se van a ir intensificando a la medida que se acerca el fin. Y como nación, quizás no haya una persecución organizada como tal. Pero muchas veces nosotros estamos viviendo persecuciones en nuestros hogares. Estamos viviendo persecuciones en nuestros trabajos. O quizás estemos sufriendo persecuciones en las redes sociales. Cuando compartimos el mensaje de Jesucristo, vienen críticas automáticamente y empiezan a criticar el evangelio de Jesucristo. Y hay una tendencia para atacar todo lo que suene al mensaje del Señor. Y hay ataques directos que se le hacen a ministros de Dios. Y estamos viviendo una persecución quizás de otro nivel. Pero cada quien conoce cuál ha sido el nivel de persecución que hemos vivido. El contexto no nos permite ahorita reunirnos. Hay mucha angustia afuera. Hay muchas personas asustadas por lo que está ocurriendo. No se sabe para dónde va ni qué va a ocurrir. No hay una claridad sobre el futuro. Y esto crea ciertamente una ansiedad. Y como pastor me ha tocado ver que muchas personas relacionan su relación con Dios al hecho de poderse congregar en una iglesia. Y esto lo lleva a sentirse desanimado, a sentirse lo que sigue diciendo aquí las Sagradas Escrituras. Muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, se enfriará el amor de muchos. Y esto es lo que me preocupa. Como pastor, me preocupa conocer el estado espiritual de usted y muchas veces el mío. Porque estamos acostumbrados a poder llevar una relación con Dios al hecho de congregarse. Y el distanciamiento social que se nos está hablando y la forma de recibir el mensaje de Dios por las redes sociales muchas veces nos hace pensar que hay un distanciamiento también con el Señor. Y el amor de nosotros puede hacer que esté empezando a enfriar. En una ocasión estaba leyendo un estudio que hicieron. Ahora, no es que yo lo hice, sino que lo leí y quiero compartirlo. Si usted agarra una porrita de agua caliente, y quiere meter una ranita, la ranita por naturaleza va a buscar cómo brincar por lo caliente del agua. No le va a agradar la temperatura, se va a quemar la ranita y va a saltar y va a irse porque el agua está hirviendo. Pero probaron hacer otro tipo de estudio. Agarraron el agua fresca al tiempo y metieron a la ranita. Y la ranita se sentía feliz, estaba feliz la ranita en el agua con temperatura ambiente. Y comenzaron a agregarle calor a esta pailita de agua. El agua empezó a tibiar y la ranita se sentía cómoda. Y al suave fueron aumentando el calor y el agua empezó a hervir. Cuando el agua empezó a hervir, la ranita se había acostumbrado a la temperatura del agua, pero cuando ya el agua estaba a altos niveles de temperatura, se le hizo difícil a la ranita poder saltar y huir del agua hirviendo. ¿Por qué le hablo de esto? Porque muchas veces el enemigo viene a nuestra vida y nos empieza a estudiar. Nos estudia
Y no viene de una manera automática a llevarnos a la vida antigua, a las cosas que al Señor no le agradan. Empieza con pequeñas cosas. Una de las pequeñas cosas puede ser ese pensamiento que se pueda venir y decir, ok, ya no nos estamos congregando. Y pensar que nuestra relación con Dios dependía de cada miércoles o de cada domingo. Ya no nos congregamos. Estamos dejando de orar, ya oramos menos tiempo. El día se empieza a agitar, hay tantos problemas por resolver. Antes leíamos el proverbio del día, ahora ya no estamos leyendo el proverbio del día. Antes leíamos un capítulo, tal vez ahora estamos leyendo 3 versículos. Y vamos disminuyendo y leemos 2 versículos, leemos un versículo. O nos asfixia el día y no leímos la palabra de Dios. Empezamos a visitar páginas que no le agradan a Dios. Empezamos a tener conversaciones con personas que sabemos que a Dios no le agrada. Si usted es casado y está escribiéndose, texteando con una mujer que no es su esposa y su esposa no sabe, eso no le agrada a Dios. Y nos estamos empezando a dar estos tipos de permisos. Empezamos a visitar páginas que sabemos que no le agrada a Dios. A tener chistes, participar en chistes, a reírnos de chistes de segundos sentidos que se habla comúnmente de estos chistes. Empezamos a darnos permiso de cosas que sabemos que no nos podemos dar permiso. Y cuando nos vemos, ese amor, ese fuego que teníamos por Dios, empieza a apagarse lentamente. Y nos pasa lo de la ranita. Porque si nos apagan el fuego de un solo, nos damos cuenta que necesitamos el fuego de Dios y eso no puede pasar. Pero el enemigo conoce que si entramos a la ollita con agua fresca y él empieza a subir la temperatura paso a paso, va a podernos ganar las batallas. Y muchos de nosotros hasta este momento hemos permitido que el enemigo tome ventaja. Tal vez ya tu ollita está empezando a calentar más. Tal vez ya estás teniendo algunas propuestas que antes las tenías y las rechazabas y te estás dando permiso. Nos estamos dando permiso. Cuando miramos, ya esa olla está hirviendo. Ya el fuego de Dios se apaga. El amor que teníamos por Dios se enfría totalmente. Y esa pasión y ese deseo de servir a Dios, de exaltarle, cuando nos fijamos, ya no está en nuestros corazones, ya no está en nuestras mentes, ya no está darle el primer lugar al Señor. Ya no está el darle el primer lugar al Señor en nuestras finanzas, en nuestra vida espiritual. Darle el primer lugar al Señor en nuestra familia, en nuestro día a día, cada día. Ya no es una prioridad. Y hemos dejado de orar. Y cuando miramos, ya estamos haciendo las cosas que hacíamos antes. O quizás aún peor que antes. Porque ese amor se ha enfriado. Y como pastor, esa es una preocupación que está en mi corazón y en el cuerpo pastoral de esta iglesia. El deseo de que el amor de usted y el amor mío hacia Dios se mantenga encendido. Y aún en estos tiempos tan difíciles y tan complejos, que no entendemos lo que está ocurriendo, necesitamos alinear nuestro corazón al corazón de Dios. Necesitamos estar en sintonía con lo que Dios quiere. Necesitamos que esa llama, ese fuego de Dios se mantenga encendido en nuestros corazones. Esa pasión por el Señor se mantenga encendidos. Hay una historia en la Sagrada Escritura que me apasiona y siempre he admirado mucho al apóstol Pablo. Cuando esté en el cielo, una de las personas que quiero conocer cara a cara después de nuestro Señor Jesucristo es a este titán de la fe, el apóstol Pablo. Escribe su segunda carta a su hijo espiritual, Timoteo. La primera carta del apóstol era como una carta, lo llaman los expertos como una carta de un teólogo. Y las otras cartas que el apóstol escribió, muchas veces lo escribió como estadista, como teólogo, como una persona líder en la fe. Pero esta segunda carta de Timoteo, los expertos le llaman que es la carta donde Pablo se presenta como ser humano, como
como el hombre que es. ¿Y sabe por qué? Porque el apóstol Pablo se estaba aproximando a morir. Y él sabía lo que le correspondía. Era su segunda vez preso. La primera vez que cayó preso en Roma fue por un asunto político, pero por esta ocasión cae preso y él sabe que lo que le toca es la pena de muerte. Él sabía que iba hacia la muerte. Y muchas veces cuando sabemos que la muerte puede estar presente en nuestra vida, es cuando realmente nuestro corazón se empieza a sensibilizar y a hacerse un corazón más humilde. Y es lo que estaba pasando en el apóstol Pablo. Es lo que estaba pasando, se estaba haciendo una persona humilde. Y empieza en 2 de Timoteo, capítulo 1, versículo 3 en adelante. Esta es una carta que le dirige a Timoteo, su hijo espiritual, y vea lo que le dice: doy gracias a Dios, a quien, como mis antepasados, sirvo con limpia conciencia, de que siempre, día y noche, me acuerdo de ti en mis oraciones. El apóstol Pablo estaba escribiendo esta carta, no crea que estaba desde un hotel. Se dice que la primera vez que cae preso, le dieron, por decirlo así, casa por cárcel, y estaba desde una casa escribiendo. Pero esta estaba desde una mazmorra más oscura y fría, con unas cadenas, preso. Y le empieza a decir: me acuerdo de ti en mis oraciones. Y vean el versículo 4. Al acordarme de tus lágrimas, siento deseo de verte para llenarme de gozo. La despedida que hubo entre Pablo y su hijo espiritual fue una despedida emotiva. Y eso le llenaba de gozo y decía: quisiera volverte a ver para tener ese encuentro nuevamente que tuvimos, donde Timoteo lloró y me imagino que fue una despedida tan amorosa. Y muchas veces nosotros tenemos a nuestra familia, y quiero detenerme aquí. Nuestro orgullo es más grande y no nos atrevemos a decirle a nuestros padres que les amamos, decirle a nuestra esposa que les amamos, decirle a nuestros hijos que les amamos. No sabemos si sea la última vez que lo podamos ver. Y eso era lo que estaba pasando en el apóstol Pablo. Dice: yo quisiera nuevamente poderte ver y llenarme de gozo. Y quiero invitarle, si usted tiene a un familiar, ámelo, béselo, dígale cuánto usted lo aprecia. Versículo 5. Pues me viene a la memoria la fe sincera que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que habita en ti también. Pero vea el siguiente versículo, le empieza a decir: yo sé que tú eres un hombre de Dios. Timoteo era el pastor de la iglesia de Éfeso, un hombre lleno de Dios, del conocimiento de Dios. Pero en el versículo 6, el apóstol Pablo dice: por eso te aconsejo. Esta es la palabra que me hace llamar la atención de lo que está escribiendo el apóstol Pablo. Te aconsejo que avives el fuego del don de Dios, que por la imposición de mis manos está en ti. El apóstol Pablo empieza y le dice: yo sé que tú eres un hombre de Dios, eres el pastor de la iglesia de Éfeso, un hombre lleno de sabiduría de Dios, que le temes obedecer a Dios. Pero en el versículo 6 le habla: te aconsejo. Esta palabra me hace pensar que el apóstol Pablo, como un padre espiritual, conocía que el estado espiritual del corazón de Timoteo, la llama, el fuego de Dios que estaba en el corazón de Timoteo, por tantas circunstancias que estaban ocurriendo en este momento. No crea, el apóstol Pablo estaba solo, no podía ser visitado porque estaba con sentencia para muerte. Era una situación compleja poder ir a visitar a Pablo. Y quizás sea parecida a la de hoy, quizás es muy complejo poder ir a visitar a un hermano, imponerle mano y orar por la circunstancia y el contexto. Y esta circunstancia que estaba pasando estaba llevando a Timoteo a que esa llama se empezara a apagar. Que esa llama, ese fuego empezara a apagarse.
No era por puro gusto que el apóstol Pablo escribe estas palabras. El apóstol Pablo conocía perfectamente el estado espiritual de su hijo espiritual, Timoteo. Y hoy yo quiero hacerte esta misma pregunta. ¿Cómo está tu llama con el Señor? ¿Cómo está ese fuego con el Señor? ¿Está avivado? Esa llama, esa pasión, ese fuego, esa entrega por el Señor, ¿está más encendida desde antes que empezara esta circunstancia? Y esa es la pregunta que nos hacemos muchas veces como ministros del Señor. Y decíamos que nuestros hijos espirituales, las personas que nos visitaban en la iglesia, los líderes, el grupo de apoyo, anfitriones, servidores de ministerio, mantengan esa llama encendida en tiempos tan complejos y tan difíciles que estamos viviendo. Esa es nuestra mayor preocupación. Y quizás venga esa idea o ese pensamiento, esto va a pasar. Y como ministro del Señor le decimos a las personas y creemos que esto va a pasar. Toda crisis tiene fecha de caducidad, eso póngale sello. Esto tiene el día y la hora en que se va a terminar la pandemia. ¿Cuándo? No lo sabemos, solo el Señor sabe cuándo esto se detiene. Pero esto va a pasar. Pero este no es el problema. Que la crisis pase o no pase, no es el problema. El verdadero problema es el estado espiritual con la que nosotros nos encontramos. Esa llama, ese fuego por Dios, cómo realmente está. Nuestra pasión por el Señor, cómo está. Lo que ocurre hoy en día, y ha ocurrido siempre, es una guerra espiritual. Y yo sé que muchas veces al hablar de guerras espirituales, creemos que estamos hablando de que vamos a ir a atar al diablo, echarle aceite. No me refiero literalmente a eso, aunque sí muchas veces tenemos que orar. Pero hay una guerra espiritual actualmente en la cual los hijos de Dios tenemos que agarrarnos del Señor, tenemos que mantener esta llama encendida, tenemos que estar más cerca del Señor. Porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos muy complejos, son tiempos muy difíciles, donde más que nunca necesitamos el fuego de Dios, necesitamos la presencia de Dios en nuestra vida para poder ver cumplidas las promesas de Dios, para poder ver cumplida la voluntad de Dios en nuestra familia, para poder ver que ese familiar por el cual hemos estado orando tanto tiempo se convierta a Jesucristo y se vuelva al Señor. Pero ¿qué ocurre en esos hogares donde Dios te ha elegido como un faro, como una antorcha en tu familia y deja que esa llama se apague? No solo tu llama se va a apagar, sino que la esperanza de tu familia también se va a apagar. Usted y yo somos la esperanza de nuestra familia. Usted y yo somos la esperanza porque somos portadores del Evangelio de Jesucristo y necesitamos pararnos firmes y empezar a declarar las promesas de Dios sobre nuestra familia, a empezar a declarar la verdad de Dios sobre nuestra familia, a orar por un familiar enfermo y creer en fe que su alma va a ser salva y que su cuerpo va a ser sanado. Por eso necesitamos hoy más que nunca que esa llama arda, que ese fuego por Dios arda y consuma todo nuestro interior para que agrade al Rey de Reyes y Señor de Señores. Y el apóstol Pablo sabía esta circunstancia que estaba viviendo Timoteo. Y en el versículo 7 le dice, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía. Mire, cuando le está diciendo el apóstol Pablo a Timoteo esto, le está diciendo, ok, tú no eres un derrotado, tú no eres un fracasado. Dios no nos ha llenado un corazón lleno de temor, de angustia, sino, le dice, de poder. Y ese poder que viene del Espíritu Santo, esa herencia del cielo que tenemos de parte de Dios, para empezar a declarar las promesas de Dios en nuestra familia, para empezar a declarar las promesas de Dios en nuestra vida, para orar por oportunidades de empleo y ver cómo las puertas se van a abrir, para orar por nuestro trabajo y ver cómo viene la paz a nuestro trabajo, para orar por nuestros negocios y ver cómo Dios provee en tiempos complejos. Ha venido ese poder, dice que nos ha dado un poder.
Y ese poder es el poder del Espíritu Santo, de amor. El amor que Dios entregó para con nosotros, que dio a su único Hijo. Ese es el mismo amor que debemos de tener nosotros y ayudar a nuestros prójimos, ayudar en nuestra familia, ayudar primeramente a los de casa. Y si Dios nos bendice más, ayudar a los de afuera. Pero tenemos que comenzar con nuestro prójimo, y el prójimo es el más próximo. Y el más próximo que tenemos es nuestra familia. A proveer para nuestra esposa, para nuestro esposo, para nuestros hijos, para nuestras hijas. A proveer para que haya alimento en casa. Ese amor que nos llena el Señor por nuestros familiares. Aún perdonar familiares que quizás nos han ofendido. Este es un tiempo en el que el Señor está operando y está trabajando en nuestras vidas. Porque Dios quiere acomodar las cosas, que arreglemos las cosas en casa. Y tiene que comenzar en casa para que podamos ir afuera. No es por pura casualidad que nos están pidiendo que nos quedemos en casa. Es porque Dios tiene un propósito y lo quiere cumplir. Y de dominio propio. No podemos permitir, como seres humanos es normal que vengan circunstancias a nuestra vida y en el momento sintamos temor porque somos humanos. Pero debe de venir esa firmeza a nuestro corazón, que somos hijos de Dios y que Dios cuida de usted y cuida de mí. Y tenemos que tener el dominio suficiente para no dejar que el temor nos invada y nos paralice. Para no permitir cosas antiguas en nuestra vida que vuelvan hoy en día y destruyan nuestra vida espiritual. No podemos permitir eso. Por eso es que le dice Pablo a Timoteo, está ese espíritu en ti de poder, amor y de dominio propio. Por eso no podemos permitir que la llama se apague en nuestras vidas. No podemos permitir que ese fuego de Dios se apague en nuestras vidas. No nos podemos dar ese lujo. Y si hasta el día de hoy usted se está evaluando y quizás sienta que esa llama se ha venido apagando, y eso es algo muy personal. Aún como pastor me toca hacer esa evaluación, porque antes de ser pastor soy hijo de Dios y necesito tener mi corazón alineado a la voluntad de Dios. Yo quiero invitarle que usted reflexione ahí en lo secreto, calladamente reflexione sobre cómo está esa llama, cómo está ese fuego de Dios en su vida. Quizás ya esté a media asta, ya esté por apagarse, o ya se apagó. Ya no hay deseo de orar, ya no hay deseo de ver estas transmisiones. Vea, estaba viendo unas estadísticas. Empezaron a hacer estudios y este estudio fue en Estados Unidos, que es un país que se encarga mucho de hacer estudios sobre esto. Y dice que cuando comenzó esta pandemia y le pidieron a las iglesias que cerraran, la primera semana la conexión online fue menos del 35%. Eso fue, por decirlo así, la asistencia de la congregación por número de conexión bajó un 35%. La siguiente semana bajó un 68%. La otra semana bajó un 69%. Y era una preocupación que estaban hablando esta organización de cómo las personas en medio de esta crisis están dejando de buscar cómo mantener esta llama encendida. Ahora, no podemos medir que nuestra llama esté encendida porque si nos conectamos o no nos conectamos online. Pero sí es una evidencia que demuestra cómo estamos cuidando nuestra vida espiritual. Y ese era el estudio que quería sacar esta compañía, esta organización cristiana, de cómo como iglesia estamos tratando de mantener esa llama encendida. Y yo quiero invitarle, hoy usted se conectó, conéctese el domingo, no solamente miércoles y domingo, siga la página de la iglesia, aquí están abajo nuestras direcciones de las redes sociales. Busquen mensajes que lo alimenten, busquen palabra de Dios que le pueda alimentar, mantener esa llama encendida. Busque un tiempo donde usted pueda adorar en su habitación, levante sus manos y adore a Dios para que vengan esas nuevas fuerzas de parte de Dios. ¿Qué hacemos para que esa llama se mantenga encendida? Hay una analogía en la Biblia. Si bien es cierto, estamos en la dispensación de la gracia,
pero hay una ley espiritual que podemos sacar principios, no vamos a hacerlo literalmente, sino que podemos sacar los principios que están ahí y están en el libro de Levíticos capítulo 6. El Señor le da a Moisés cuáles son las leyes espirituales y esta específicamente es la ley sobre el holocausto. No lo vamos a hacer literalmente porque nuestro Señor Jesucristo fue a la cruz del Calvario, murió por usted y murió por mí. Y Él es nuestro sacrificio por excelencia y Él es nuestro sumo sacerdote. Pero dice la Biblia que ahora usted y yo somos reyes y sacerdotes. Así dice la Sagrada Escritura. Y aquí hay un principio que quiero hoy compartirle en el libro de Levíticos capítulo 6, versículo 8 al 13. El Señor habló con Moisés y le instruyó que ordenara a Aarón y a sus hijos lo siguiente. Aarón es el sacerdote según el orden levítico. Esta es la ley para el holocausto. Este deberá estar sobre el fuego encendido del altar y arder sobre el altar durante toda la noche hasta el día siguiente. Miren las reglas que le está dando el Señor. Usted y yo somos templo del Espíritu Santo y el altar en nuestro corazón. Y ahí debe estar encendida la llama de Dios, el fuego de Dios en nuestra vida. Dice versículo 10. El sacerdote se pondrá vestiduras de lino y se cubrirá el cuerpo, y le empieza a dar algunas reglas de ese tiempo con sus calzoncillos de lino. Cuando el fuego haya consumido el holocausto, removerá del altar las cenizas y las echará junto al altar. Luego se quitará la vestidura y se pondrá otras ropas y arrojará la ceniza fuera del campamento en un lugar limpio. El fuego del altar no deberá apagarse nunca, sino que todos los días el sacerdote le echará leña, acomodará el holocausto sobre el fuego y quemará sobre el altar la grasa del sacrificio de paz. Y en el versículo 13 dice, el fuego del altar deberá mantenerse siempre encendido, nunca deberá apagarse. Y aquí hay una lección bien interesante en esta porción de la Sagrada Escritura. Moisés le dice en 3 ocasiones que el fuego del altar debe estar encendido. Y no es por puro gusto que le está diciendo eso. El fuego simboliza al Espíritu Santo. El fuego del Espíritu Santo debe estar en su vida y en mi vida. Y no es un fuego de emoción, sino es un fuego que purifica nuestro ser. Si bien es cierto, el Señor está interesado en que nuestra alma sea salvada, pero también está interesado en que nuestro cuerpo sea purificado, que nuestras acciones, lo que nosotros hacemos con el templo del Espíritu Santo, honre a Dios. Ese es el interés. Por eso es que Moisés le dice, el fuego en el altar debe de estar encendido. Y el fuego simboliza al Espíritu Santo. El altar es tu corazón, donde tú le das y entronas a Dios como primer lugar en tu vida. Y ese fuego tiene que estar encendido, que es el Espíritu Santo. Y 3 veces habla de que ese fuego debe estar encendido de día y de noche. Y esa debe ser nuestra actitud, que el Espíritu Santo entre a nuestra vida y transforme nuestra mente, que transforme nuestro ser, que podamos estar enfocados en estos tiempos tan complejos en la misión de evangelizar. Hay muchas personas que necesitan escuchar el mensaje de Jesucristo. En estos tiempos, nosotros como hijos de Dios deberíamos estar enfocados en el fuego de Dios, poner nuestra mirada en el Señor y poder compartir con otros el plan de salvación. Hay muchas personas que si no le hablamos se van a ir a una eternidad sin Jesucristo. Es nuestro deber de hablarle a ese familiar, de esa persona por la cual hemos estado orando por años. Si usted es una mamá que ha estado orando por años por su hijo, quiero decirle de parte de Dios,
háblele de Dios. Y usted me podrá decir, pastor, yo le he hablado. Bueno, este es el tiempo en que Dios le está hablando y usted no puede callar. Usted necesita hablarle más de Dios. Un tiempo donde el fuego de Dios nos lleva a estar pensando en el plan evangelístico de poder compartir la verdad de Jesucristo a nuestros familiares. Ese es el deseo de Dios para nuestras vidas. Por eso necesitamos que nuestra pasión se mantenga encendida. Esa pasión, como cuando venimos los primeros días a los caminos del Señor, ese fuego tiene que estar encendido. Esa pasión por el Señor tiene que estar encendida. Como al comienzo, el primer amor que muchas veces nosotros hablamos. ¿Estamos en nuestro primer amor? ¿O ya miramos las cosas de Dios por rutina? ¿O nuestro amor, como decía nuestro Señor Jesucristo en el libro de Mateo, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se ha enfriado? Quizás que estemos permitiendo esto en nuestra vida. Por eso necesitamos mantener esa pasión encendida, esa llama, ese fuego de Dios encendido. Sacar las cenizas. Esa llama que se mantenía encendida dejaba ceniza, y esa ceniza muchas veces puede simbolizar nuestro pasado. Y si nosotros dejamos esa ceniza ahí, va a apagar la llama de Dios. Si estamos todavía con nuestro pasado, dolor que ni nosotros no hemos perdonado, ni hemos permitido que Dios nos perdone. Perdonar a familiares, está ese dolor ahí. Esa ceniza puede apagar el fuego de Dios. Amargura, rencor, resentimiento contra tu cónyuge. Tantas cosas que pueden estar ahí y están estorbando que la llama, el fuego de Dios, esté realmente encendido. Y necesitamos hacer como hacía ese sacerdote, sacar esas cenizas. Hay cosas en nuestra vida que usted y yo necesitamos quitar. Perdonar, y perdonar sinceramente. Y perdonar es recordar sin dolor. No es que, ya no me acuerdo que fulanito me hizo esto, sino que recordamos sin dolor. Pero si usted está recordando y aún hay dolor en su corazón, usted no ha perdonado. Yo no he perdonado. No puedo permitir que ese dolor se mantenga ahí, porque esa ceniza va a apagar el fuego de Dios. Y por último, echar la leña. Esa leña que le vamos a echar al fuego tiene que ir más allá de conectarme un miércoles. Tiene que ir más allá que conectarme un domingo. Tiene que ser un estilo de vida de intimidad con Dios. En las mañanas, ¿qué es lo primero que hacemos? Muchas veces corremos al celular a revisar el WhatsApp, a revisar el Facebook, a revisar nuestras redes sociales, nuestras páginas en YouTube, cómo van, cuántos seguidores tenemos. Y le estamos quitando el lugar que le corresponde al Señor. Día a día dice que el sacerdote debía de preocuparse porque esa llama esté encendida. Como pastor, anhelamos que esa llama esté encendida en usted. Ese es nuestro mayor deseo. Le oramos y le pedimos a Dios que ese fuego de Dios esté en su vida. Pero yo puedo orar por usted, el pastor Otonil puede orar por usted, todo el cuerpo pastoral puede orar por usted. Pero he entendido que la única forma para que podamos mantener esa llama encendida es que nosotros mismos nos preocupemos por hacerla. Nadie más puede encender esa llama de Dios en nuestra vida. Nuestra relación con Dios no puede depender de terceras personas. En una ocasión estaba compartiendo la verdad de Jesucristo con una persona en específico, y él me decía: yo soy cristiano porque mi hija es cristiana, porque mi esposa es cristiana, por eso yo soy cristiano. Y cuando yo escuché estas palabras, empecé a entender de que realmente su intimidad con Dios dependía de terceras personas. Y su intimidad con Dios no puede depender de terceras personas. Debe depender de uno mismo, en lo secreto. Tiempos de oración, tiempos de conversación, tiempo en el que le permitimos al Espíritu Santo que hable a nuestra vida y nos corrija. Nos señale esas cosas que a Él no le agrada. Hay cosas de nosotros que al Señor no le agrada. ¿Somos sensibles a su voz para poder identificar qué es lo que no le agrada?
somos sensibles a la voz del Espíritu Santo? ¿Cuándo fue la última vez que sentimos que el Espíritu Santo nos habló a nuestra vida? ¿Y cómo sabemos que el Espíritu Santo habla a nuestra vida? Porque viene ese sentir a nuestro corazón, que sabemos que es Él y que nos llena de paz y que nos corrige con amor, como Él lo sabe hacer. Él corrige con amor, Él corrige con paciencia, Él sabe socar nuestras tuercas, Él sabe enseñarnos de qué pierna estamos cojeando, y Él, con el amor que le caracteriza, nos corrige. Pero eso se logra teniendo tiempo a solas con Dios, tiempos donde podemos escuchar su voz, podemos ir a la palabra de Dios, y eso significa echarle leña al fuego para que la llama pueda estar encendida de día y de noche. Y ese es nuestro deseo, que el fuego de Dios arda, no importando la circunstancia que esté a nuestro alrededor. La circunstancia alrededor se puede poner más difícil, se puede poner más complejo, pero es cuando más necesitamos agarrarnos del Señor. Es cuando más necesitamos buscar el amor de Dios, buscar el fuego de Dios, buscar la presencia de Dios, buscar al Espíritu Santo en nuestra vida. Quiero invitarle para que usted se permita, se dé ese permiso de poder avivar esa llama, como le dijo el apóstol Pablo a su hijo espiritual: aviva ese don, aviva esa llama que está en ti, que se te fue entregado, esa pasión por el Señor. ¿Cuál es tu mayor pasión para el Señor? Quizás es compartir la verdad de Jesucristo con los demás, en las redes sociales, con tu familia. Orar, reunir a la familia y decirle: vamos a hacer un altar familiar, va a haber un tiempo de oración. Levantarse en las mañanas y decirle: hija, vamos a tener un estudio bíblico, vamos a tener nuestra propia escuela dominical en casa. Te voy a enseñar la palabra de Dios. Pero esa llama depende únicamente de usted y de mí, que la podamos mantener encendida. No podemos vivir con la ayuda o depender de terceras personas. Necesitamos nosotros escribir nuestra propia historia de amor con Dios, y que el Señor, con su sangre preciosa, firme esa historia de amor con usted y conmigo. Ese es el deseo en mi corazón, y ese es el mensaje que yo sentí de parte de Dios, poderle compartir. Tomémonos un tiempo para que podamos orar y darle gracias a Dios. Padre, gracias por esta palabra que fue predicada. Te pido que pueda germinar, que pueda dar frutos al 30, al 60 y al 100 por uno. Te pido que esta noche puedas llenar sus corazones con ese fuego del Espíritu Santo, que avives el amor en sus corazones, que volvamos al primer amor, que volvamos a las primeras actos de amor que hacíamos por ti, que en medio de tanto ruido y de tanta preocupación y tanta ansiedad podamos confiar plenamente en ti. Depositamos nuestros corazones delante de ti, depositamos nuestro ser delante de ti. Por favor, aviva el fuego de Dios en nuestros corazones, aviva esa llama y trae un nuevo amanecer en nuestra vida. En medio de esa circunstancia que estamos, sabemos que veremos tu voluntad en nuestra vida, que se cumplirá tu propósito en nuestras vidas y en nuestras familias. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Permítame hacer esta oración de despedida. Por favor, levante su mano ahí donde usted está. Que el Señor le bendiga y le guarde. Que el Señor le mire con agrado. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre su vida. Que el Señor ensanche el sitio de su tienda. Que donde otros intentaron y no lo lograron, tú lo verás, porque la bendición de Dios está sobre tu vida. Que el Señor sea tu pastor y que nada te haga falta. Esa es nuestra oración y lo que creemos. En el nombre de Jesús te damos gracias. Amén y amén. Que Dios le bendiga.